Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela con el tema ¿qué es la sucesión agraria testamentaria? Es decir, con testamento. Es importante tener en cuenta que la transmisión va dirigida por igual a hombres y mujeres. Por cuestión práctica me referiré a ejidatario, pero abarco ambos géneros. Y lo que abordaré va tanto para ejidos y comunidades. Tienen exactamente los mismos efectos legales. Pues bien, ¿qué debemos entender por sucesión en materia agraria? Sucesión, en el sentido casi literal de la palabra, significa sustituir. Es decir, el ejidatario fallecido va a ser sustituido en sus derechos, en sus tierras, dentro del ejido, por la persona que resulte ser el sucesor preferente, si no es que el único que tenga derecho a adjudicarse o adquirir pues los derechos y las tierras que en carácter de titular le pertenecían al ejidatario fallecido. Eso nos lleva a la conclusión también de que la sucesión en materia agraria consiste en la transmisión de obligaciones. Por ejemplo, si la parcela motivo de la sucesión tiene un contrato vigente de arrendamiento, el sucesor, el nuevo titular, está obligado a respetar la vigencia de dicho contrato. Si por reglamento interno los ejidatarios deben de acudir puntualmente a las asambleas, deben de pagar multa, deben de pagar contribuciones, pues esas obligaciones de luego que también las adquiere el sucesor y también desde luego adquiere derechos agrarios, por ejemplo, recibir dinero que se reparte por parte del ejido, aprovechar las tierras de uso común, tener derecho a que le den un solar, aunque sea irregular, si es que todo lo tiene. Y principalmente el sucesor tiene derecho a ser titular de las tierras ejidales o comunales, como por ejemplo la parcela o parcelas, o así también el derecho sobre las tierras de uso común que quedan parado bajo un certificado que expide el RAN. Todo ese conjunto de derechos y tierras se transmiten a favor de una sola persona. Es una de las condiciones que establece la legislación agraria, cuidando el principio de indivisibilidad parcelaria. Y esto llega a ocurrir a partir del fallecimiento del titular de dichos derechos, es decir, el ejidatario o el comunero. Pues bien, esa es la introducción para que estemos en contexto. Ahora bien, vamos por la modalidad de testamentaria, porque sí existe la sucesión agraria a través de un testamento. Ojo ahí, también existe la lista de sucesión, tema que ya abordé en un video anterior, que se hace o se elabora ante el funcionario del RAN principalmente, o a veces ante el notario público, pero no deja de ser una lista de sucesión literalmente, donde enumera en un orden preferente a las personas que van a tener derecho a la sucesión. Eso es la lista de sucesión y la dejo en paz por el momento. Pero la mencioné porque de manera coloquial, por costumbre, muchos le llaman a la lista de sucesión testamento agrario. Pero les confirmo, y me consta, también existe el testamento público abierto que transmite vía sucesión derechos y tierras ejidales o comunales. Entonces son dos instrumentos legales completamente distintos, no obstante que tienen la misma finalidad. El testamento, por regla general, está hecho ante notario público y el más usado es el testamento público abierto por parte de quienes son titulares de derechos, como un ejidatario, como un posesionario titular de una parcela o un avecindado titular de una parcela. Entonces acuden al notario público a elaborar
el testamento. El fundamento legal para ese testamento es el artículo 17 de la Ley Agraria, que establece que podrá elaborar una designación de sucesores el ejidatario ante el RAN, no lo dice literalmente, pero se deduce, o ante el notario público. Dice fedatario público, pero los corredores públicos casi no se meten en lo agrario, yo ando más en asuntos mercantiles y comerciales. El otro fedatario público pues es el notario y es el que normalmente hace los testamentos en materia agraria. El testamento en materia agraria desde luego que es válido, pero rara vez el RAN lo acepta como trámite directo administrativo ante su misma instancia. Casi siempre pide en la delegación del RAN que cuando aparece un testamento lo lleven ante el Tribunal Agrario para que allá se convalide el testamento y desde allá el magistrado del Tribunal Agrario le ordene proceder en consecuencia. Aquí vienen algunas variantes. Insisto que son casos reales, no estoy inventándoles nada. Resulta ser de que una lista de sucesión, así como las que se hacen en el RAN, también las puede hacer el notario público. Y el notario público tiene opciones. Literal, hace una lista de sucesión sin mayor protocolo ni requisitos, enumera a las personas en el orden que se lo dicta o lo redacta el ejidatario, el notario da fe, sella, firma, ratifica y listo. Ahí tenemos una lista de sucesión hecha ante notario público, sin mayores requisitos. Ahora bien, algunos notarios que son muy cuidadosos prefieren que esa lista, que nosotros le llamamos, es una hoja suelta literal, prefiere el notario que esa lista quede integrada en una escritura pública, es decir, en un apéndice o protocolo de testamento, con número de volumen, número de libro, etcétera, todo el protocolo que exige el apéndice. Y allá tenemos que se le podría llamar a esa lista de sucesión testamento, literal, porque no obstante que es una lista, insisto, una relación de personas en un orden preferente, está insertada dentro de una escritura pública y obviamente esa escritura pública se va a mandar en su momento a empastar en los libros del notario ahí en su notaría. Y cuando sea el momento del cierre de libros, el notario las va a remitir a resguardar para su archivo precisamente en la Dirección General de Archivos, en la Dirección General de Notaría, en el Archivo General de Notarías, en la Dirección del Archivo General de Notaría, que cada entidad federativa tiene una. Y ahí queda guardado de por vida. Ya en su momento los interesados irán a investigar para hacerla valer ante la instancia correspondiente. Esa es una modalidad. Otra modalidad es de que el notario público hace un testamento como si fuera un testamento, vamos llamándole de la materia civil, donde está nombrando herederos o sucesores o legatarios sobre sus bienes, muebles, inmuebles, casi todo propiedad privada. Pero si la persona tiene una parcela, por ejemplo, en carácter de posesionario, en carácter de avecindado, pero tiene su certificado parcelario, puede incluir en una de las cláusulas de su testamento la lista de sucesión. Así, literal. Y también es perfectamente válida, pero el RAN le va a pedir al tribunal que la convalide ese testamento. O otra de las variantes que he detectado en casos reales es de que el notario público elabora el testamento con todas las formalidades de ley y en una de las cláusulas ya quedamos de que incluyó propiedad privada, carros, casas, dinero, cuentas, acciones de empresas, etcétera. Y además incluye en una de las cláusulas, menciona su parcela, su cercado de uso común y vamos, ahí señala a su legatario, a su único sucesor universal, etcétera, etcétera. Esa variante también es válida para efectos de la sucesión agraria. Entonces nos podemos encontrar con esas 4 variantes: lista de sucesión suelta, lista de sucesión incluida en una escritura pública, una lista de sucesión con
cláusulas, como si fuera un testamento, y en una de las cláusulas menciona a los herederos. O yo le llamo testamento mixto, que mezcla tierras como parcelas o certificados de uso común, agrarias o del régimen ejidal, pues, y además también incluyen otras cláusulas, cuestiones de propiedad privada. Desde luego que ese mismo instrumento, ese mismo testamento, va a tener que ir a convalidarse tanto al juez familiar de primera instancia del Poder Judicial del Estado que corresponda, y además va a ser llevado ante la instancia del Tribunal Agrario para que se haga valer respecto a la sucesión. Esas variantes podemos encontrar en los testamentos. Se dice que en casos especiales, como mexicanos viviendo en el extranjero, el cónsul mexicano puede elaborar un testamento. Entonces, si ese ejidatario o la persona que está viviendo o trabajando en Estados Unidos, ya sea con una residencia legalizada o su estancia sea ilegal, de todas maneras tiene derecho a hacer su testamento y ahí incluir su parcela, su uso común, y inherentemente también va pues ahí su calidad de ejidatario o comunero. A veces sucede que por desconocimiento de la ley agraria o del protocolo que exige el reglamento interno del RAN, los notarios públicos no remiten a inscribir, a resguardar una copia certificada de testamento que contiene derechos y tierras ejidales o comunales, y nada más la remite al Archivo General de Notarías de su estado. Aún así, sigue siendo válido ese testamento. De modo que para elaborar un testamento, por ejemplo, en esos tiempos de pandemia donde el RAN sigue cerrada las delegaciones de la gran mayoría de los estados y algunas están atendiendo de manera muy restringida, entonces el interesado en elaborar un testamento con fines agrarios puede acudir ante el notario público más cercano a su domicilio o con el notario pues de su confianza. O si se encuentra de viaje en cualquier parte del país, incluyendo en el extranjero, en caso de que se encuentre en cualquier parte del país, puede acudir con el notario público que más cercano le quede donde esté su estancia, donde esté radicando de manera temporal o accidental, como le llaman los notarios. Y si se encuentra en el extranjero, insisto, puede ir al cónsul mexicano. Y de hecho, cuando el consulado también le pudiera quedar lejos o no existe en ese país, puede ir con un funcionario que tenga el equivalente al cargo de notario público en México, es decir, la fe pública. Cuida mucho la autoridad de la fe pública. Y en su momento, a través de el trámite correspondiente, de apostillar, de traducir al idioma español, de que lo convalide el documento la autoridad competente, pues se puede hacer válido ese testamento extranjero en México, incluyendo para efectos agrarios. Así que cuando escuchen hablar de testamento agrario, pongan mucha atención. Es probable que el ejidatario, el cliente, el prospecto, el ciudadano se esté refiriendo a una lista de sucesión elaborada ante el RAN, o en efecto, literalmente se esté refiriendo a un testamento. Y aquí ya pues les estoy explicando cuáles son las principales diferencias para que ustedes sepan manejar esa clase de situaciones testamentarias. Y se entiende que si el testamento fue el último instrumento que hizo el ejidatario, pues esa es su última voluntad, literalmente. Entonces hay que respetarla. Insisto mucho, la sucesión agraria está programada para que sea sumaria, así rapidísima, sin mayores requisitos, sin mayor protocolo. Entonces, por eso también se le abrió la puerta a los notarios públicos para que puedan contribuir de esa manera. ¿Qué puede abarcar el testamento agrario? Ojo ahí, abarca las tierras o los derechos que están certificados o que cuentan con un título, como se le llama también a los certificados parcelarios o de uso común, y la calidad inherente o el derecho inherente a ser ejidatario o comunero. Eso abarca un testamento para efectos agrarios. Si se incluyen acaso casas, solares, lotes en el testamento, en algunas de las cláusulas, ojo ahí,
no se hereda en automático. No es que el Tribunal Agrario le vaya a ordenar al RAN también expedir un título de propiedad por el solar o por el lote. No. Si el solar es irregular, jamás se le va a expedir un título de propiedad mientras no se regularice la zona urbana. Y si sí se lo habían asignado, aunque sea en calidad de posesionario al ejidatario autor de la sucesión que ya falleció, entonces lo que está, por así decirlo, adquiriendo, no heredando, adquiriendo, es el derecho preferente sobre la posesión de la casa, del solar, del lote. Si nadie se opone, si no tiene ningún conflicto, pues es cuestión de que ejerza la posesión y en su momento le pueda pedir a la asamblea que le reconozca, en acuerdo de asamblea, que también ya le pertenece la casa de su esposo fallecido, de su esposa fallecida, y pues la asamblea puede otorgarle ese reconocimiento sobre la posesión irregular, insisto. Porque si el solar ya cuenta con título de propiedad, se entiende que es propiedad privada, debidamente inscrita en el registro público de la propiedad. Entonces, ese testamento en materia agraria, para efectos del solar con título de propiedad, no surte efectos. Tendría que irlo a hacer valer ante el juez familiar o juez mixto de primera instancia por medio de una sucesión, pero en materia familiar, insisto. Se sobreentiende que quien le hereda o quien resulta sucesor de un ejidatario, de su parcela, de su uso común o cualquiera de esos dos derechos, por lo general los ejidatarios pues tienen su casa, su solar, su lote, ahí en el pueblo, en la zona urbana, casco urbano, asentamiento humano, como se le conoce invariablemente. Se sobreentiende que yo le llamo que hereda el paquete completo, tanto la titularidad de los certificados de uso común, certificados parcelarios, si son 1, 2, 3, no importa la cantidad, y además hereda el derecho, o por lo menos adquiere el derecho preferente sobre la posesión. Porque puntualizo mucho ahí para que no se confundan. El testamento no incluye la sucesión o la herencia de posesiones de tierras irregulares o posesiones o la calidad de posesionario irregular que venía ejerciendo el ejidatario ahora fallecido, también llamado de cuyos. Entonces, para cerrar ese punto, la sucesión nada más incluye los derechos y las tierras que están tituladas con un certificado, insisto, parcelario o de uso común. Y por lo demás es un derecho preferente nada más el que se le pudiera reconocer. Si se presenta un conflicto de que alguien más está ocupando el solar, la casa y no se quiere salir, o considera que él lo compró, que le pertenece, o recorre los límites, entonces ahí se tendrían que ir a conflicto y sería un conflicto, por cierto, del mejor derecho a poseer y va a determinar el tribunal como autoridad agraria, en dado caso, quién tiene el mejor derecho a poseer. Eso siempre ténganlo muy en cuenta. Pues bien, cuando fallece el ejidatario, lo primero que se tiene que hacer es acudir al Registro Agrario Nacional, porque la gran mayoría elabora lista de sucesión, de los que, desde luego, los de que nombran sucesores o nombran herederos. Allá se acude primero ante el RAN. Y si el RAN reporta que existe una lista de sucesión, pues se procede en consecuencia. Si el RAN reporta que ahí existe un testamento público abierto elaborado ante notario público y que ahí está en su bóveda, ahí está dentro de un sobre cerrado, sí lo van a abrir, de hecho. Pero por regla general, el RAN los va a mandar al Tribunal Agrario, que se convalide allá el testamento público abierto. Nunca está por demás
aunque el RAN confirme que no hay lista de sucesión, que no hay testamento, nunca está por demás acudir al Archivo General de Notarías del estado que corresponda. Porque, como les dije hace rato, a veces los notarios por indesidia, por desconocimiento de la ley, porque no les alcanzó el tiempo, por ejemplo, ahorita en la pandemia, han estado elaborando varios testamentos ante notario público, por razones obvias, el RAN está cerrado. Entonces esos testamentos públicos nada más van a estar inscritos o nada más van a existir dentro del Archivo General de Notarías. Esa es la importancia. Y sí me ha tocado casos conocer que después de 5 años de que concluyó una sucesión intestamentaria o legítima, donde la esposa se adjudicó todo, resulta ser de que por azares del destino se enteraron que sí hay un testamento inscrito o resguardado en el Archivo General de Notarías. Esa es la importancia. Y el otro lugar donde se puede investigar son precisamente en las pertenencias particulares del fallecido. Desde luego, pues eso lo hace la familia que sigue viviendo en la casa donde fue la última domicilio, la última residencia del ejidatario. Ahí entre sus pertenencias personales siempre guardan alguna copia simple, alguna copia certificada de la lista de sucesión o del testamento. Eso pues también sirve como referencia para que ya en su momento de manera oficial confirme el Archivo General de Notarías que existe un testamento o en su defecto el Registro Agrario Nacional. En el Archivo General Agrario no existen testamentos porque ahí normalmente están registradas las listas de sucesiones hechas hasta antes de 1992 hacia atrás, que eran listas que se levantaban a veces por la Comisión Agraria Mixta en asambleas especiales que hacían, o al reverso del certificado de derechos agrarios, ahí también elaboraban su lista los ejidatarios. De modo que si nos encontramos con un testamento, es importante revisar para checar que reúne los requisitos de ley y llevarlo a que el Tribunal Agrario lo convalide. O en su defecto, si va a ser motivo de una nulidad, ya sea por parte tuya o por parte de la parte contraria, pues a prepararse para defender la validez de ese testamento. A propósito de listas, ahí abro un paréntesis. Resulta ser que durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, el RAN firmó un convenio con la Procuraduría Agraria para que los abogados de la Procuraduría Agraria pudieran levantar listas de sucesiones. Y hay muchas listas de sucesiones. Algunas de ellas traen defectos en su elaboración, en sus requisitos. Algunas de ellas han sido anuladas. El testamento, volviendo al tema principal, puede convalidarse a través del Tribunal Agrario mediante una jurisdicción voluntaria, un trámite administrativo hecho ante el Tribunal Agrario. Ojo ahí, siempre y cuando nadie se oponga. Porque en cuanto se opone la primera persona, que no está de acuerdo con el testamento, que asegura que el testamento es ilegal, es falso, suplantaron la identidad, falsificaron la firma, etc., o el autor ya en esas fechas ya no estaba en condiciones de testar porque había perdido sus facultades, algunas de sus facultades mentales, la vista, el oído, etc. Entonces ahí se abre un juicio, sin lugar a dudas. Por cierto, de acuerdo a criterios de los colegiados, el Tribunal Agrario no puede anular un testamento porque no está facultado, su ley no lo permite. Cuanto mucho nada más lo puede dejar sin efectos legales respecto al agrario. Ya si incluye el testamento otros derechos de propiedad privada, bienes inmuebles, pues ese testamento sí puede ser válido nada más para los efectos de la propiedad privada ante el juez familiar de primera instancia. Si acaso si existiera un testamento y se llegara a anular a través de una sentencia del Tribunal Agrario, entonces estaríamos ante una sucesión intestamentaria legítima. Ahí entonces nos vamos al orden que establece el artículo 18 de la ley agraria. Primero la esposa o cónyuge, segundo la concubina, tercero uno de los hijos. Si no se ponen de acuerdo, si hay más de 2 hijos y no se ponen de acuerdo, se va a remate y se les reparte el dinero. Uno de los padres o el dependiente económico en caso de que se llegara a anular el testamento y no existiera lista de sucesión. Porque si existe un segundo testamento o una lista de sucesión anterior, pues en automático se hace válida esa lista, salvo que también se llegara a anular.
Así que a maneras de conclusión respecto al testamento en materia agraria, la cuestión testamentaria, en términos coloquiales, puede referirse a que existe una lista de sucesión o puede referirse a que literalmente existe un testamento agrario. Hay que tener cuidado cuando escuchen o le planteen de que es un juicio sucesorio testamentario. Vamos viendo si se trata de una lista o de un testamento hecho ante notario público. Segunda conclusión, pueden existir al mismo tiempo una lista de sucesión y un testamento. Literal, me han tocado casos muy especiales donde existe un testamento y una lista hechas el mismo día, nada más con diferencia de horas. Y pues vámonos al horario. Va a ser válido el que se pueda comprobar que se hizo a lo último. Y como atendiendo al principio de indivisibilidad de la parcela, nada más va a heredar a través del testamento una sola persona. Si es claro el testamento respecto al orden, quien aparezca primero. Por ejemplo, me tocó un caso real en donde la mamá, mediante un testamento, en una de las cláusulas designa eran puras mujeres, todas sus hijas como sucesoras. Y ahí le escribió en el siguiente orden. Y literal, no enumeró, sino que las mencionó. Estoy seguro que las mencionó, pues de acuerdo a cómo recordó sus nombres en ese instante. En ese caso, venía en primer lugar el nombre de mi clienta. Y en segundo lugar, sus demás hermanas. Sus demás hermanas impugnaron diciendo que el testamento no establecía un orden de preferencia, por lo tanto era ilegal el testamento, se debería declarar nulo. Y mi postura fue de que literalmente venían en el mismo renglón, por cierto, venían todos los nombres. Al final decía todos de apellido García Méndez. Y sostuve la postura de que venía mencionada en primer lugar mi clienta, que por cierto su nombre comenzaba con la letra A, Ángela se llama. No sé si eso tuvo que ver, que se acordó primero la mamá del nombre. El caso está que el tribunal coincidió con mi postura de que estaba mencionada la primera hija y ella se iba a quedar con todo. Y no venía numerado, no venía número 1, número 2, no, venía separados con coma. Nos fuimos al colegiado porque obviamente impugnaron la sentencia y el colegiado confirmó en ese sentido. Ahí pues el dichoso orden de preferencia. Y no le puso la palabra preferencia, esa era la otra polémica pues, en la cláusula. Nada más señaló la mamá, autora de la sucesión, designó como sucesoras a mis hijas en el siguiente orden. No decía orden de preferencia, no traía la palabrita mágica de orden de preferencia. Pero bueno, ahí está un juicio donde básicamente fue cuestión de interpretación de la última voluntad de la autora de la sucesión. Es importante pues elaborar testamentos para no heredarle a la familia problemas, sino heredarle bienes, heredarle tierras, dejar establecido cuál es la última voluntad y ser cuidadoso pues en su redacción para evitar que sean declarados nulos o se cancelen. Así las cosas, los espero en la siguiente transmisión. Dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus experiencias. Eso que estoy compartiendo son experiencias, no significa que sean criterios que imperan de manera obligatoria en todo el país. Se trata de hecho de uniformar criterios entre abogados para que tengamos siempre opciones cuando nos planteen casos de esta naturaleza. Y nos vemos en la siguiente transmisión.